Como todos los jueves, está con nosotros Carlos Pagni para analizar la actualidad. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Juan, ¿Bien? ¿cómo estás? Bueno, muy bien. ¿Cómo evoluciona el derramado político dentro de la crisis económica y social? Bueno, estamos viendo, hay distintas formas de leer lo que está pasando y cómo se van alineando los distintos actores en este escenario nuevo que se ha planteado a partir de abril, ¿no es cierto?, sí, con la crisis financiera. El acuerdo con el fondo, la necesidad de hacer un ajuste. Si lo pusiéramos en términos convencionales clásicos, más, con alguna picardía te diría, si el gobierno quisiera ponerlo en términos un poco épicos, sí, que no le vendría mal y además estaría bastante alineada la idea con el pensamiento de Macri y sobre todo de Marcos Peña, estaríamos viendo que hay una especie de reacción de las, voy a usar una palabra antigua, que le gustaba a Cristina, corporaciones, sí, en relación con el gobierno, por distintos factores. Y una convergencia de esas, comillas, corporaciones con el peronismo en sus distintos rostros. Ha pasado algo en los últimos días, una homilía. Fíjate que venimos hablando mucho de la Iglesia, ¿no? Bueno, sí, hay un papa argentino, un papa muy politizado que interviene mucho en la política de la Argentina a través de la Iglesia y que armó un episcopado que se entiende a sí mismo como un sujeto de demanda social, como el encargado de ponerle voz a las necesidades de los más desprotegidos. aunque él lo niega. Bueno, sí, pero hay información, sobreinformación de cómo este episcopado lo armó Jorge Bergoglio y ha puesto sus principales alfiles en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, y uno de ellos, que es Monseñor Eduardo García, el obispo de San Justo, Sí. te diría de los obispos argentinos, y no sé si no es el más cercano a Bergoglio. ¿Te acordás cuando Macri viaja con su esposa a la, voy a usar una palabra antigua que a Bergoglio no le gustaría, a la coronación de Bergoglio? A los papas Sí. tradicionalmente se los coronaba. Sí. Bueno, el que lo recibe, el que lo hace ir en San Pedro, lo coloca en un lugar visible, etcétera, después de que Cristina no lo invitara como alcalde de Buenos Aires, era Eduardo García, que en ese momento había sido hasta ese momento obispo auxiliar de Bergoglio en Buenos Aires, su mano derecha. García ahora es obispo en San Justo y pronunció una homilía con un nivel de politización que a mí me cuesta recordar a cuándo hay que remontarse en el pasado para encontrar algo tan explícito. Es una especie de apología del peronismo, de Juan Domingo Perón, identificación que le gustaría mucho al historiador Loris Sanata, italiano, la identificación entre iglesia y Estado. Él habla del mito de la nación católica, la idea del pueblo como pueblo de Dios. Una especie de convergencia entre soberanía y religiosidad. Idea que supone que hay un conjunto de verdades esenciales objetivas que deben ser preservadas por la política. Eso nos lleva directamente a la política sobre el aborto. Pero no me quiero perder del centro del mensaje. El centro del mensaje es, acá la doctrina social de la Iglesia es el peronismo. Hay una identificación. Y Perón fue un genio que terminó con la máquina de crear pobres, que era la Argentina preperonista, y concibió la comunidad organizada, que es una idea bastante en tensión con la idea republicana liberal, digamos, ¿no? La comunidad organizada es una idea más bien fascistoide que tiene que ver con la representación sectorial de la sociedad y de la nación. En contraposición, esta idea del peronismo con una Argentina laica, frívola, que se entrega en el mercado, en el altar de los medios de comunicación en defensa de lo que quiero es un derecho, lo que quiero es un valor. Está hablando
básicamente desde la discusión sobre el aborto. Pero digamos, el aborto, la discusión sobre la despenalización del aborto termina alineando a la Iglesia en un discurso mucho más fuerte en contra del gobierno por la vía económico y social. Parece ser el vuelto que le paga la Iglesia a Macri por haber habilitado esa discusión. Pero lo que le agrega Eduardo García, este obispo, es el alineamiento con el peronismo, con un peronismo que no sabemos si es el de Cristina Kirchner, el de Massa, el de Urtubey, qué peronismo es, de todos los peronismos que hay. Es el peronismo de Perón. Sí. No creo que a Bergoglio le disguste demasiado esta música. Obviamente que él no la va a explicitar, probablemente porque es mucho más vivo que García. Pero acá tenemos un alineamiento. Pero es un poco antojadiza esa mirada porque, de hecho, en el Senado ya el bloque kirchnerista adelantó que vota a favor del proyecto o la medida de sanción de despenalización de aborto. A mí no me sorprendería que sea una presión al peronismo en nombre de Perón. ¿Incluida Cristina y el kirchnerismo en el Senado? Más que Cristina y el kirchnerismo, con el que este grupo me parece que rompió relaciones en la campaña del 2015, con la línea más tradicional del peronismo, y te diría más de derecha del peronismo, lo que sorprende a todo el mundo es Pichetto, habilitando esta discusión y casi acelerándola. ¿Y Cristina no? Que siempre la retació. Para Cristina es un problema. Yo recuerdo Cristina en la Convención Constituyente del 94, que a mí me tocó cubrir aquellas sesiones y tratarla mucho a ella. Era muy progresista en muchos temas, menos en este. Históricamente. Te voy a decir más. Víctor Fernández, otro obispo muy ligado a Bergoglio, arzobispo ahora de La Plata, ex rector de la Universidad Católica, sus amigos dicen que él dice, yo no lo he podido verificar, que la jugada del aborto es una jugada promovida por Macri y Marcos Peña justamente para hacer lo que vos decís, que es desacoplar iglesia e izquierda. Claro. Pero acá lo que vemos es que con independencia del aborto lo que hay es un alineamiento en cuanto a la demanda social y a decir este programa es un programa injusto. Corporación 1, si querés, la Iglesia. Corporación 2, los sindicatos. Esta semana ha habido una solicitada de la conducción del PJ que ejerce Luis Barrio Nuevo, un sindicalista, hablando de que este es un programa que hambrea a la gente, un programa más o menos como lo que dice Monseñor García, obispo de San Justo, programa insensible socialmente, y en nombre del peronismo, en columna detrás de sí, a todos los sindicatos de la CGT, obviamente no a los del sector público kirchneristas y tampoco a Moyano. Los camioneros no firman esa solicitada promovida por Barrio Nuevo. Segunda convergencia. Barrio Nuevo, que se está proponiendo, hoy concretamente, una reorganización del peronismo haciendo confluir a Schiaretti, a Massa, a Urtubey. Hoy en la sede del peronismo estaba convocada un panel justamente de crítica al programa económico donde iban a hablar Piñanelli, Marco Labaña y Yarade, que son masistas y ligados a Urtubey, todos contra la política económica del gobierno, porque debería haber un programa económico más ligado a la reivindicación de los pobres. En este contexto, aparece Massa que propone un programa económico. 10 puntos. Claro, muy Massa. Sí. Muy proteccionista, si querés. Muy de acuerdo corporativo. Un programa pensado para los gremios, pensado para la UIA. Acá lo tenemos a Massa. Esta es una foto importante. Sí, en Santa Rosa, hoy al mediodía. Claro, es una foto donde Massa se encuentra con Carlos Berna, el gobernador de La Pampa. Al que la Iglesia también lo tiene un poco en la mira porque le atribuyen haber dado vuelta a los votos de La Pampa que permitieron la aprobación de la despenalización del aborto en la Cámara de Diputados. ¿Qué me interesa de esta foto, Juan? Los dos peores enemigos de Macri dentro del PJ se juntaron. Digamos, Macri ve esta foto
y el hígado le empieza a funcionar en modo bilis. ¿Eh? ¿Qué quiero decir? Massa propone un programa económico. Algunos puntos se repitieron, ya lo había propuesto. Sí, pero ¿qué es lo interesante? ¿Sabés qué es lo interesante de ese programa? Sí. Que los radicales, muchos radicales lo podrían ver como un programa propio. Digo, yo no dudo de que Massa lo hace para abrir una discusión de tensión con el gobierno dentro del PJ. Y hablarle a la Iglesia, y hablarle a la UIA, y hablarle a la CGT. Y proponerse como una versión mucho más tensa de relación con el gobierno en materia de concepto económico y social que Urtubey, que es el que dice, está todo bien, yo lo podría hacer mejor. Massa dice, no está todo bien. Pero a su vez es una música del no está todo bien que a muchos radicales les puede resultar muy agradable. Es decir, este planteo económico de Massa, dejar pasar un mes de recesión y va a haber algún radical que va a decir, ¿por qué no hacemos lo de Massa? Macri. Claro. Y no este ajuste, este acuerdo con el fondo y este enfoque fiscalista del problema económico, que supone que arreglando el déficit fiscal todos los astros se alinean después positivamente. Entonces tenemos acá un segundo alineamiento, que es el del sindicalismo, el PJ, Massa, hoy reunido con Berna, en contra de Macri, y con un mismo eje, el de la política económica. Por supuesto que esto no es matemático. Porque vos me decís, Massa con el Papa. No, Massa, el Papa no lo tolera a Massa. Nunca lo recibió ni lo va a recibir. Pero vemos que aquí hay una convergencia. Tercer conflicto que aparece. A ver, parece una Argentina de los años 60, ¿no? Cuando para leer el diario o para saber qué iba a pasar, había que saber qué pasaba en la Arquidiócesis de Buenos Aires, qué pasaba en la UOM y qué pasaba en el primer cuerpo de ejército. Sí, el ejército. Atrasa. Sí, la podemos leer así, digamos. El ejército, las Fuerzas Armadas, con un enorme malestar, que vamos a ver en qué se puede expresar este malestar. ¿Por qué? Porque en el reparto presupuestario les toca un aumento ínfimo. Un aumento salarial ínfimo. Esto, a ver, ¿qué lógica tiene haberle aumentado poco a las Fuerzas Armadas? Toda la lógica, si lo mirás desde la perspectiva fiscal fría. ¿Por qué? Si vos le estás aumentando el sueldo a los médicos del Estado, le estás aumentando el sueldo a los médicos del Estado. Si le estás aumentando a los maestros, le estás aumentando a los maestros. Si le estás aumentando a las Fuerzas Armadas, le estás aumentando a los militares y a todos los retirados que siguen cobrando del presupuesto de defensa. No cobran por la ANSES. O sea que te has enganchado un universo enorme de gente. Al revés, si ajustás por ahí, ajustás mucho. Si haces un ahorro ahí en los sueldos militares, estás ahorrando en los activos y en los retirados. Ahora, el problema es que hoy cualquier general, esto lo he escuchado yo antes de esta discusión, hace un mes, le escuché decir a un general, hoy nosotros cobramos menos que un comisario, mucho menos que un comisario de la Metropolitana. Es más, nos vienen a ofrecer si queremos hacernos policías de la Metropolitana y la verdad se nos hace agua la boca. Obviamente que es como humillación, como una humillación a un general de la nación decirle si quiere ser vigilante de la ciudad. Pero ven el cheque. Claro. Ven la remuneración. Se comparan con la Policía Federal, con otra. Sacá la Metropolitana, que es una fuerza local, equivalente a la Policía Bonaerense o a la Policía de Salta. Pero ven otras fuerzas nacionales y ven Policía Federal, Gendarmería, cobran mucho más que ellos. Ellos no solamente no les están blanqueando remuneraciones en negro que traen desde la época de Menem, sino que además no les están aumentando la remuneración en blanco. Bueno, malestar. Malestar que significa que no se hace el desfile del 9 de julio. Por miedo a que haya... Un reclamo. ¿Quién lo suspende? El gobierno, el Ministerio de Defensa. Vos viste que están circulando cartas apócrifas. Una de ellas es de un coronel Alsina. Y el coronel Alsina es el jefe de prensa del ejército. En su vida hubiera escrito esa carta, pero alguien le usa el nombre
y son cartas insultantes, que las hacen circular militares en actividad. ¿Insultantes para quién? Para este señor que estamos viendo, para Macri. Porque le están diciendo que, ¿cuál es el mensaje del ejército? El mensaje de mucha gente católica, militante católica, vamos a ponerlo a simplificar, de derecha, sí, que dice: Macri, con lo del aborto nos estás agrediendo a nosotros que somos tus votantes. Y le estás tirando un centro a gente que nunca te va a votar. ¿Existe un voto militar? No sé si existe a esta altura del partido un voto militar, pero si hubiera un voto militar, que es el voto de los militares y la familia de los militares, probablemente sea un voto pro Macri. Entonces ellos lo que le quieren hacer sentir al gobierno es, te lo voy a poner en términos, a ver, algún militar que hablara en términos de Marcos Peña. El cambio también éramos nosotros, o digamos, parte del cambio era dejar de verduguearnos, claro. dejar de maltratarnos. Ahora, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? ¿O un golpe de Estado? No. No, gracias a Dios no. Gracias a Dios no. Salir a la calle a manifestarse tampoco. no. Pero lo que pueden hacer es, si el gobierno fuera en algún momento a decirle: necesito algo que hablamos hace un tiempo, Juan, La frontera. que me cuides la frontera, que me cuides Atucha 2, que me cuides una central eléctrica, que ellos no quieren. Porque si me pones a mí a custodiar cualquier cosa, la puerta de un cine, Sí. y van a venir grupos a insultarme para provocarme que yo tenga que pegar un cachetazo y después voy por derechos humanos 30 años. Claro. Entonces no quieren saber nada de seguridad. Pero era una posibilidad que estaba examinando el ejército. ¿Para qué? Para que el gendarme que hoy está ejerciendo esas funciones pueda ir al conurbano. Bueno, cuando a los militares les digan tienen que ir a custodiar cosas que hoy custodian los gendarmes para que haya más gendarmes en el conurbano, van a decir que no. O quiero cobrar como los gendarmes. Porque ¿cómo voy a ir a custodiar algo con un gendarme al lado que cobra más que yo? Claro. Y que sabe más que yo, además de lo que estoy haciendo. No. Bueno, acá tenés un problema con una curiosidad. Todo este tema de la defensa sale a ser reivindicado por la izquierda kirchnerista. Es decir, los primeros en reclamar que aquí hay una política de indefensión y que a las Fuerzas Armadas no se le están dando recursos y que los militares cobran mal, son, por ejemplo, el CELS, presidido por Horacio Berbitsky, Sí. o diputados kirchneristas que dicen: queremos el submarino nuclear. Entonces empezamos a ver cómo hay un alineamiento de los sindicatos, de la Iglesia y de las Fuerzas Armadas de alguna manera, si fuera una corporación. A mí me resulta desagradable entenderlas como una corporación, porque creo que no deben ser una corporación. Pero digamos, hay un alineamiento de todas estas organizaciones de un modo u otro con el peronismo. Que al gobierno lo ratifica, o a una parte del gobierno, te diría en sus convicciones. Porque esto es una especie de corroboración gozosa de un mensaje que quiere emitir Macri hoy, que no lo termina de emitir. Que es un mensaje Marcos Peña. Somos el cambio. Somos una raza que viene del futuro. Frente a esta Argentina de los sindicatos, de la Iglesia, de las Fuerzas Armadas, de la familia militar, que se nos pone enfrente. Es como si trabajaran para esta idea de ruptura entre lo nuevo y lo viejo, que a Macri le cuesta mucho recuperar por la crisis y porque en algunas promesas ha fracasado. Pero en el fondo es la idea que está detrás de decir: yo acuerdo con el PJ, no voy a hacer ese acuerdo corporativo, partido contra partido, eso no, porque el día que me siento en esa mesa, entre los radicales y los peronistas me encierran en un baño y no salgo más hasta diciembre del 2019. Carlos, ya cerrando, cuando hablaste de estas corporaciones que nos lleva a los 60, también me acordé de un Frondizi Unilia. No, pero estamos hablando, era otro momento, digamos, había un problema de legitimidad en discusión en la Argentina desde el golpe del 55, estamos hablando de la Guerra Fría. No, me parece que es un juego totalmente distinto. No, por eso. Yo uso lo de las corporaciones literariamente como metáfora. Está bien. Y digo, subrayo,
A Peña le encantaría decir esto, me parece. Bien. Y en alguna medida tiene razón. Hay una tensión porque es verdad también, y hay que decirlo, que el gobierno, cuando encara problemas fiscales, está tocando intereses corporativos históricos de la Argentina. Y cuando encara problemas de costos, sobre todo de costo laboral, está tocando problemas históricos de la Argentina. Y cuando habilita la discusión sobre el aborto, está introduciéndole, queriendo o no, a la vida pública y cultural argentina una dosis de laicismo a la que la Argentina está muy poco acostumbrada, que no se animó Cristina. Llegó hasta el matrimonio igualitario. Entonces, me parece que yo lo disfrazo un poco literariamente como para darle un poco de gracia historiográfica al tema, pero que en el fondo hay una verdad detrás de todo esto. Hay una ruptura, hay una tensión, que es la tensión que se produce, bien o mal, cuando vos empezás a mirar quién se lleva cosas del presupuesto. Y aparecen estas discusiones. Muy bien. Gracias, Carlos. Gracias a vos, Juan.